Uno de los aspectos más destacados de escribir fantasía o ciencia ficción tiene que ver con crear mundos imaginarios. Ahí es donde los escritores soléis poner toda la carne en el asador mientras planeáis vuestras novelas o relatos de ciencia ficción o fantasía. Y es que precisamente es una de las cosas que los lectores más valoran cuando está bien hecha. Sin duda, es importante crear un contexto claro y suficiente en el que se desarrollará la historia, ya que tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, más que en ningún otro género, la ambientación, el mundo en que todo sucede, es, como suele decirse, un personaje más. El worldbuilding tiene un peso tan importante que sin él el argumento no se comprendería, perdería gran parte de su interés e incluso no podría llegar a desarrollarse. Muy bienvenido a un episodio más. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte. Y si te gustan nuestros vídeos, no dejes de pasarte también por el blog, donde cada semana publicamos nuevos artículos que te ayudarán a escribir mejor, vencer esos miedos que a veces te hacen dudar de tu talento y gestionar tu carrera de escritor con criterio. Ya sabes, nos encuentras en sinjania.com/blog. Bien, hemos dicho que el worldbuilding es muy importante. Sin embargo, cuando te pongas a trabajar en el mundo de tu novela, tienes que tener mucho cuidado porque se te puede ir de las manos. Y es que crear mundos imaginarios solventes, lógicos y maravillosos es importante, pero nada sencillo. Por eso hoy voy a compartir contigo algunas ideas al respecto, para que sorprendas y encandiles a tus lectores con los mundos de ficción que brotan de tu mente. Lo primero que debes tener presente es que un mundo imaginario no es solo una tierra. De modo que cuando te hablo de mundos imaginarios no me refiero simplemente a su aspecto físico o geográfico. Por ejemplo, un planeta muy lejano con 2 lunas en el que no hay océanos y la temperatura es de 50 grados centígrados. O un reino pacífico situado en medio de una tierra boscosa habitado por criaturas peludas. Sin duda, esos aspectos son muy importantes. Pero como siempre, debes pensar también en los detalles, porque ellos configurarán tu historia mucho más que lo escarpado del terreno o la ausencia de agua. Me refiero a detalles como la organización social. ¿Es una monarquía o algo parecido a una comuna? Las costumbres, la economía. ¿Usan dinero? ¿Cuál es su moneda? ¿Se sirven del trueque? La fauna y la flora, la moda y la ropa, las materias primas que usan, la organización familiar. Todas esas cosas debes tenerlas presentes. Además, no olvides nunca que el mundo debe servir a la historia y no la historia al mundo. Con frecuencia los escritores novatos de escritura fantástica caen en el error de conceder mayor importancia al mundo que a la propia historia, al argumento. La novela recoge todos los aspectos imaginables de un mundo o una sociedad fantásticos y los describe prolijamente. Sin duda el escritor se lo ha pasado estupendo imaginando, desarrollando y recreando su mundo, y lo ha volcado íntegro en su novela. Pero ha olvidado el pequeño detalle de incluir una historia que atraiga e interese al lector. Ya sabes, una historia con personajes atractivos y no meramente la descripción de su piel verde y el uso de la telequinesis. Un buen conflicto, un clímax y un desenlace. Por el contrario, todos esos detalles del mundo que vas a crear deben servir a la historia que cuentas, potenciarla, darle un contexto, contribuir a crear obstáculos que el protagonista deba superar. Es decir, el worldbuilding trabaja a favor de la trama y no a costa de la trama. Por eso, el consejo que te voy a dar ahora se relaciona directamente con el punto anterior. Cuando haces worldbuilding, no estás escribiendo una enciclopedia sobre el mundo imaginario. Sí, has trabajado mucho imaginando todos los aspectos de esa tierra de fantasía que ha brotado de tu mente. Y la tentación de ponerlo todo en tu historia es demasiado fuerte, pero alto. Corres el riesgo de convertir tu novela en una aburrida enciclopedia. Porque lo que importa de una historia, incluso si se trata de una historia de fantasía o ciencia ficción, es eso, la historia, lo que le sucede a los personajes, cómo se enfrentan al conflicto y lo resuelven o no. Nadie quiere leer datos y datos sobre un mundo imaginario, por mucho que tú los consideres apasionantes. No conviertas tu libro en una enciclopedia y usa los 1000 detalles que has creado para tu mundo para dar contexto y realce a tu historia.
Otro aspecto que debes tener en cuenta al trabajar en el mundo imaginario de tu obra es asegurarte de que das toda la información necesaria. El lugar fantástico donde se desarrolla una trama de ciencia ficción o fantasía es determinante. Así que, sin caer en el enciclopedismo, sí que debes dar toda la información necesaria para que la historia se comprenda. Puedes extenderte lo que consideres necesario. El truco está en hacerlo interesante y en introducir los datos que necesitas dar en los momentos adecuados dentro de la trama. Además, y esto es importante, todos los aspectos del mundo que crees deben estar justificados. Cuando incluyes en tu narración cualquiera de los aspectos que has ideado para tu mundo imaginario, debes hacerlo por algo. Si la raza a la que pertenece el protagonista es telequinética, esa cualidad debe jugar un papel en la historia. Apuntar ese detalle porque sí, porque te parece divertido u original, es un error. Muchísimo cuidado con los clichés. Te has esforzado en crear todo un mundo de fantasía que contraviene muchos de los parámetros de nuestro mundo real para luego caer en los tópicos de siempre. Damiselas en apuros, inocentes y hospitalarios salvajes, héroes masculinos. Los estereotipos demuestran pereza mental. Y lo que es peor, arruinan tu historia porque la convierten de manera automática en la misma historia de siempre a la que solo se le ha cambiado el decorado. Si te interesa el tema de los clichés, me lo apuntas en los comentarios y haré un vídeo sobre el tema. Aunque todos los aspectos relevantes de tu mundo de fantasía vayan a salir de tu mente, antes de ponerte a escribir también debes documentarte. Aprende un poco sobre diferentes tipos de organización social, sobre los ritos de distintas religiones, sobre cómo otras culturas construyen sus viviendas, sobre la vida en diferentes climas. También te servirá aprender historia. Por ejemplo, si vas a escribir sobre cómo un cambio tecnológico afecta a una sociedad, tienes ejemplos históricos en los que inspirarte: el ferrocarril, la energía atómica o la electricidad. Si vas a escribir sobre la falta de un recurso crítico, también ha sucedido, como es el caso de la falta de agua por grandes sequías en algunos países de África o la falta de abastecimiento de determinados productos durante las guerras mundiales del siglo pasado. Como ves, documentarte un poco puede ser una fuente riquísima de inspiración a la hora de recrear tus mundos fantásticos. Recapitulemos. Para hacer un buen world building que realce tu historia y no la ponga en peligro, debes tener en cuenta que un mundo imaginario no es solo una tierra, un espacio geográfico. Piensa también en la organización social y política, la economía, los ritos. Que el mundo debe servir a la historia y no la historia al mundo. No construyas un gran decorado en el que no va a pasar nada. No estás escribiendo una enciclopedia sobre tu mundo imaginario. Céntrate en los datos importantes para que la acción avance. Tienes que dar toda la información necesaria. No llenes tu obra de datos que no aportan a la trama. Todos los aspectos del mundo deben estar justificados. No incluyas detalles anecdóticos. Huye de los clichés. ¿Hay algo peor que los tópicos? Y también necesitas documentarte. La documentación puede ayudarte a crear mundos más complejos. Y con esto hemos llegado ya al final. Confío en que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Yo volveré dentro de 15 días con un tema que estoy convencida de que te va a interesar. Te voy a revelar nada más y nada menos que la fórmula para escribir un bestseller. Porque sé que escribir un bestseller es el sueño dorado de un nutrido grupo de escritores. No te pierdas el próximo episodio. Y no nos eches de menos. Pásate por el blog para seguir aprendiendo sobre escritura. Un abrazo.